Hola, bienvenidos a este espacio de eBrand Comunicaciones. El día de hoy vamos a tener una gran conversación con nuestra invitada Ruby Lucero, con quien vamos a hablar acerca de emprender con bienestar, cómo manejar tu propio negocio sin perder la salud en el intento. Antes de empezar, quisiera contarles a todas las personas que se están conectando, pues que Ruby Lucero es fundadora de Calma Wellness Studio. También es coach y terapeuta ayurveda y abogada en libre ejercicio. El día de hoy vamos a hablar acerca de este gran tema. Ruby, bienvenida y también cuéntanos acerca de este tema que nos has traído el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí, sobre todo para compartir eh, mi experiencia, también mis conocimientos. Fuimos compañeras de clases, de aulas virtuales desde entonces. Entonces, 2020, 2020-21. de 2020. Y bueno, ese año fue un despertar para todo el mundo, ¿no? Fue a la vez como un despertar y para muchos también un golpe, ¿no? Un golpe en donde es un golpe de realidad, porque a veces y a veces se escucha hoy por hoy, no, es que por culpa de la pandemia pasó esto, y a veces digo, no, a veces esa situación ya estaba ahí, lo que hizo la pandemia simplemente fue develar o hacer caer ese velo que el rush que había antes de la pandemia o esa serie de tareas que siempre nos poníamos a hacer para evitar realmente nuestra realidad, es lo que siempre estuvo, ¿no? Y la pandemia lo que hizo fue obligarnos a verla y a ocuparnos de ella. Entonces, eh, tomando un poquito como el tema de hoy y justamente compartiendo como lo que me pasó a mí, que fue justamente yo en el 2020 empecé, ya tenía como meses durante todo el 2019, meses emprendiendo como abogada. Libre ejercicio, yo soy especializada en impuestos, entonces incluso creé una firma legal y todo, pero claro, yo no enfermé de COVID, ya literal, hasta el día de hoy no me da la famosa enfermedad, pero sí que me enfermé de otras cosas, ¿no? Lo que ahora el famoso síndrome de burnout, que es el ya estar quemada de todo, ataques como de ansiedad, de pánico, todas esas cosas que no se hablan, ¿no? Que a la final uno descarta de plano porque creemos que las enfermedades emocionales no existen, que es solamente de nuestra mente, ¿no? Y que podemos simplemente cambiar el switch y decir, bueno, ya no voy a pensar en esto, ya no me siento triste porque como me dijeron que no llore, entonces ya se acabó el problema. Y así vamos por la vida. Y emprender no implica más allá de obviamente tener esa ilusión de empujar tu propio negocio, de sacar y dar a conocer tus ideas y que esas ideas sean ideas que produzcan no solamente tus propios sueños, sino también que sean producidas por otras personas, que a esas otras personas también les rindan los frutos que ellos necesiten, es muy importante. Y requiere otras destrezas. ¿Sí? Yo venía mucho tiempo como desarrollando lo que se dicen habilidades duras, ¿no? Como saber exactamente lo que hay que hacer. Lo técnico. Pero claro, cuando se trata de emprender, eso queda como en un segundo plano, ¿ya? Y te das cuenta que tienes que desarrollar las famosas habilidades blandas, que fue la primera vez que yo escuché eso. Yo dije, bueno, claro, estamos hablando de liderazgo, de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, de saber y aprender a delegar, que es algo tan importante cuando hablamos de emprendimiento. Sobre todo el emprendedor que nace y que lleva su negocio solo, ¿sí? Porque también hay otro ámbito del emprendimiento que es cuando uno lo hace con un socio o socios. Pero claro, eso es otro conflicto, es otro tema, pero cuando uno lo hace solo, cree
que puede con todo, ¿no? Dependiendo de cada persona. O también te das cuenta que al principio eres tu propio manager, tu propio conserje, tu propio secretario, eres el que eres el informático, eres todo tú. Entonces, poco a poco, obviamente, uno va en el camino, pues dándose cuenta de que no lo puedes hacer solo o sola, sino que tienes que aprender a delegar y saber hasta dónde llegan tus habilidades. Pero sí que es importante que cuando se habla de emprendimiento, se hable de justamente desarrollar y cultivar estas habilidades blandas y sobre todo de emociones, ya que las emociones han sido muy vetadas por muchísimo tiempo. Entonces, crecimos con el mensaje de no llores, no te enojes, no te rías muy alto, y con este también, yo digo como en este estereotipo, ¿no? Del empresario exitoso, ¿no? ¿Y cuál es el estereotipo del empresario exitoso? Ese hombre, ojo, porque ese es el estereotipo, el hombre, y no menospreciando al hombre para nada, pero es que es el estereotipo, el hombre exitoso, frío, calculador, que se deja llevar por su lógica, y que a la final es un estereotipo, porque la vida real no siempre se actúa con lógica, ni los imprevistos vienen con lógica. Más bien todos los imprevistos que un emprendedor o emprendedora enfrenta en el camino son emocionales, o sea, vienen con un impacto muy emocional. Entonces, si tú no estás o no estás preparado para esto, te puede llevar justamente como decíamos, ¿no? A perder la salud. Porque claro, estás con ese mindset, como dicen, con esa creencia de que es que yo tengo que no sentir y solo hacer. Ya cuando es difícil, es complicado vivir de esa forma. ¿Ya? Y sobre todo también saber que al día de hoy los seres humanos no solamente somos de necesidades económicas, ¿no? Que a veces creemos que y asociamos el emprendimiento con la economía, que sí es verdad, lógicamente, pero también el emprendimiento a nivel personal, para que funcione, tiene otros tres componentes que obviamente son las relaciones, el entorno y la salud física y mental. Qué interesante, pues, esa apertura que has hecho de este tema. Como tú dices, estos temas no se hablan normalmente cuando tú vemos en las redes sociales o vemos que se habla del emprender. Ya estamos viendo personas que ya están obteniendo el resultado final, pero no sabemos lo que ha habido atrás, no sabemos cuántas veces cayeron, cuántas veces tuvieron que volver a replantear, cuántas veces tuvieron que pivotar su estrategia, cuántas veces han emprendido en su vida y todo lo que tuvieron que pasar. Y todo el trabajo personal que tuvieron que hacer. En este mundo del día de hoy, donde está muy glorificada justamente la hiperproductividad y justamente el hacer, donde ya hoy en día pues vemos, bueno, comenzamos a ver estos efectos. ¿Cómo entonces decir, bueno, emprendemos, pero cómo hacerlo desde el bienestar? Claro, o sea, creo que una de las principales cosas que hay que comenzar a cultivar cuando tú eres una emprendedora o emprendedor es el autoconocimiento. Ya es algo que yo, al menos, se escucha más al día de hoy, ¿no? No solamente como saber cuál es tu materia o tu especialidad, sino también conocerte a ti y de tus capacidades, ¿no? Saber hasta cuáles son tus límites también, qué te molesta, no te molesta, qué es eso que estás procrastinando o estás evadiendo, ¿ya? Y saber por qué lo estás haciendo y para qué también lo estás haciendo, ¿no? Porque los seres humanos a veces creemos que, no, es que él es así o ella es así, pero no. Siempre hay un motivo detrás siempre hay un mundo interno muy particular, muy individual, de cada uno, ¿no? Entonces siempre cuando hablamos de bienestar, de forma, digamos, técnica, decimos, bueno, es el estado de una persona que sus condiciones físicas y mentales le proporcionan
satisfacción y tranquilidad. Y hoy se habla como de paz también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paz y de bienestar, a veces creemos que es de estar, no sé, pues todo el día meditando, nunca alterarnos, o si practicas una actividad de estas como yoga, meditar o estos temas, pues las personas comienzan a creer de que eso te va a conectar con una paz invulnerable, ¿no? Con que nunca te vas a enojar nunca más, con que nunca más algo te va a alterar. Y no es cierto, ¿ya? Eso es una mentira, una falsa idea, porque la vida no es así, ¿ya? La vida tiene sus opciones, tiene sus matices, no somos de sí o no, sino que somos una escala de grises, y cada persona tiene, como lo dije hace un momento, un mundo y una percepción distinta. Lo que mis ojos, mis sentidos perciben, tal vez los tuyos perciban otra cosa y también lo procesen de forma distinta, ¿no? Tal vez yo vea a una persona que se cae y mal o bien me puedo reír, y tal vez tú te asustes y digas, oye, algo le pudo haber pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos experiencias y un bagaje distinto que manda un mensaje a nuestro cuerpo de forma distinta. Entonces, creer de que nada del exterior nos va a molestar es imposible, ¿sí? Entonces, que también es importante cuando hablamos de bienestar y emprendimiento, saber que cuando trabajamos en estas creencias, ¿no? En esto de también saber que emprender no es fácil, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entender que el emprendimiento también es sacrificado, ya, que también tiene un nivel de disciplina, ¿no? Que a veces se confunde con la motivación. Entonces, vamos con nuestra idea y creemos en esa idea y estamos súper motivados y tenemos tal vez los recursos, los recursos no solo económicos, sino también intelectuales, pero nos damos cuenta que la realidad es que no tenemos el cliente, ¿ya? O no tenemos ese nicho bien investigado, o sea, estamos vendiendo nuestro producto a donde nadie le interesa. Entonces, claro, esa motivación va bajando, va bajando, va bajando y se va desapareciendo. Entonces, tal vez tu idea pudo haber sido exitosa, pero en otro lado, ¿sí? Entonces, pero en ese proceso a veces dejamos de creer en nosotros mismos, como que nosotros somos los que no funcionamos. Cuando el emprendimiento no solamente depende de tu idea o de tus capacidades, también depende de factores exteriores que no podemos verlos solos, ¿no? Entonces tenemos que ampliar esa mirada, no salir, a veces le cuesta mucho, al menos una de las cosas que nos cuesta mucho es como salir de nuestra propia percepción para poder ponernos en la percepción del otro y ver qué es lo que la otra persona está viendo que yo no puedo ver. Entonces, sí es importante como estar siempre abiertos a que la flexibilidad de nuestras ideas estén siempre en cambiar, en estar prestos a escuchar, porque eso es algo muy importante. Y otra cosa también que es importante cuando hablamos de bienestar es que que hay que ocupar estas 4 cuadrantes, o sea, ocuparnos, a mí me gusta como hablar de estos 4 cuadrantes. La economía, que obviamente eso tiene unos factores muy tanto internos como externos, ¿no? No es lo mismo emprender en Estados Unidos que emprender aquí en Ecuador, ejemplo. No es lo mismo emprender con una tienda física a una tienda online. O sea, es saber cuáles son tus factores que van a afectar y actuar desde esa realidad, ¿no? Eso es importante. A veces con el internet, que es maravilloso en su estado, digamos, en su estado sutil, tiene algo muy maravilloso, un alcance de información increíble. Pero claro, escuchamos emprendedores, no sé, se me ocurre, españoles, pero ellos tienen una realidad distinta. Ya ellos ven otra percepción, no van a poder
ver cómo es el emprendimiento aquí en el Ecuador. Es distinto y eso siempre hay que tomar en cuenta. Entonces, también pues obviamente las relaciones ya es parte importante y es algo que el emprendedor a veces en el camino descuida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un reel que a mí me encanta que dice, claro, yo renuncié a mi trabajo, que trabaja 8 horas y ahora trabajo las 24 horas del día. Y es real, cuando uno Así emprende, pasa eso, ¿ya? Pasa eso porque, claro, tú estás tan metido en esa responsabilidad, en esa motivación, en esa disciplina, en eso que tú quieres y anhelas, que de repente se van desgastando tus relaciones, ya no tienes un horario, ¿ya? Y ahí pues va decayendo, ¿no? Todo. Va decayendo también tu entorno, porque tu entorno se altera, ¿ya? Y también, obviamente, ya por último, también se afecta el último cuadrante, que es tu salud, ¿no? Saber que cuando no guardamos un equilibrio, cuando no tenemos un orden, así sea el orden más simple, hoy día me levanto a las 7 de la mañana y termino hasta las 7 de la noche, ok, ya. Y aprender, sobre todo el emprendedor o emprendedora, una de las cosas que al menos a mí me han servido, es que hay cosas que sí se pueden resolver mañana. Eso es algo importante. Sí podemos resolver algo mañana y a veces lo resolvemos mejor porque estamos pensando de otra forma, tenemos otra visión, cosa que a mí me costó muchísimo porque yo no entendía al principio que no, yo tenía que resolver eso ese día porque si no, no iba a poder dormir. ¿Sí? Y eso afecta a la larga. Afecta a la larga tu salud, afecta a la larga tus emociones y afecta a la larga la capacidad que tengas de decidir, que es algo muy importante cuando estás emprendiendo. Tu capacidad de poder tomar decisiones. Y a veces son decisiones que aunque suene dramático, pero pueden marcar tu negocio. Entonces sí que es importante cuidar muchísimo de esa parte y de guardar este famoso equilibrio del que se habla hoy en día, sin caer en estas como estereotipos de creer que no, porque, no sé, pues meditamos, hacemos yoga, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, ya no va a pasar nada, porque eso no es verdad. concuerdo muchísimo en todo y sobre todo en la parte que tú decías que hay cosas que sí podemos dejarlas para el día siguiente y te comparto también un poco, porque yo en el 2020, justamente que empecé también la formación de coaching de Ayurveda también empecé recién a emprender y justamente una semana antes de pandemia yo empezaba a emprender. Entonces, bueno, a volver a emprender. Y los siguientes 3 meses yo no hice el chip del cambio de trabajar en una oficina a ser emprendedora. Entonces cogí, me llené de certificaciones, cursos, estudiaba, trabajaba, quería producir todo el tiempo, como que si estuviera en un horario laboral normal, y de repente estaba trabajando el doble del tiempo que normalmente trabajaba, más los estudios que estaba realizando. Y no te miento, es tan real lo que tú dices y que estoy segura que muchas personas que están aquí y que van a ver este en vivo van a decir si a mí también me ha pasado, o me pasa, o alguien puede, digamos, aprender antes de vivir esa experiencia también, que es la idea, ¿no? A los 3 meses yo somaticé todo lo que puedo somatizar. Entonces, mi salud me dijo, para, no estaba viendo los efectos que estaba ocasionando en mi salud. Y bueno, eso me lleva justamente a mí al coaching, luego al coaching de Ayurveda y todo esto, para ver que es un tema tan importante la salud, porque no hacemos ese cambio de switch, porque estamos acostumbrados a pensar que mientras más horas estás trabajando, más produces, y en el emprendimiento claro que depende de ti, pero no hemos entendido que si nosotros que somos los visionarios de este proyecto, no cuidamos primero nuestra salud y no nos ponemos también nuestros tiempos máximos y nuestros pares, pues no va a servir de nada porque igual en algún momento vamos a tener que como que parar, ¿no? Y tenemos que con más razón cuidarnos de nosotros mismos, que es tan importante. Inclusive hay una frase que dice que la primera riqueza de todos, de todas es la salud, ¿no? Y entonces a veces no le damos la importancia que tiene dentro de la parte de nosotros emprender.
Claro, totalmente. Y cuando hablamos de salud, a mí me gusta mucho hablar, uno, de descanso, ya porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de salud, lo más famoso que se habla de salud es la comida, ¿no? Cómo comes, ya, alrededor de la comida. Entonces, claro, como tienes poco tiempo, ya, o estás metida en tu tema de tu trabajo, en lo que tienes que hacer, que descuidas un poco este tema, ¿no? de la comida. Es lo primero que pensamos, salud, comer bien, ya, lo típico. Y claro, obviamente, pues con el apuro del día a día del emprendedor, y sobre todo el que recién está empezando, el que quiere empezar su propio negocio, va perdiendo, ¿no? Va perdiendo eso, ¿no? Eso de querer comer bien, o es lo último que uno se preocupa, el comer, ¿ya? O come a la hora que puede, o lo primero que ve. Rápido. Entonces, va, exacto. Entonces eso es lo O estás primero que se comiendo va con la afectar. computadora al lado. Exacto, sí. Entonces, sí es lo que se va a afectar, que lógicamente es importantísimo, tener como un pequeño plan respecto de ese tema, ¿no? Y sobre todo también saber que salud no solamente es comer, ¿ya? Y dividir, ¿no? Dividir alimentos buenos, alimentos malos, sino también como la relación que tienes con la comida, saber lo importante que para ti es la comida, eh, saber qué es lo que a ti te hace bien, ¿no? Que implica también un poco el tema del autoconocimiento, ¿no? Cuidar de mi cuerpo, saber que los alimentos no es una obligación o algo que tengo que hacer, sino que es algo que necesito, ¿ya? Sí, es algo que necesito. Entonces, sí es importante, muy importante ese tema, y darle un espacio, ¿no? Darle un espacio, porque lo es importante, o sea, porque es la forma que vas a poder cuidar tu cuerpo, ya es una de las tantas formas que hay, sin llevarla siempre a los extremos. Eh, y la segunda cosa que a mí también me gusta hablar cuando hablamos de salud es el derecho al descanso, lo que yo le digo, ¿no? Que creemos que descansar es un privilegio, ¿ya? Y no es así, ¿ya? El descanso es una necesidad fisiológica, al igual que sentir hambre, ¿ya? O querer ir al baño, es lo mismo el querer dormir o el querer descansar, es exactamente lo mismo, funciona de la misma forma. Nadie dice, bueno, me voy a esperar ir al baño un ratito porque tengo que hacer esto. No, la gente se para y se va al baño, ya. Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con el sueño, sino que, lo vemos de forma distinta porque creemos que no, que eso es un privilegio, ¿no? Y no es así, ¿ya? Que es lo que dije hace un momento, o sea, cuando tú te das cuenta que cuando descansas mejor, tomas mejores decisiones, ya te das cuenta que efectivamente no es que es un privilegio, es algo que tú necesitas, ¿ya? Y sí es sumamente importante eso, ¿no? Saber eso y saber también los límites, cuál es mi límite, y también yo ponerme límites, Ujú. ya, ok, hasta aquí trabajo, a esta hora es mi hora de almuerzo, voy a respetar esta hora de mi cena, bueno, ok, llegué a mi casa, cierro la computadora, o ya estoy en casa, pero ya son las 8 de la noche, voy a cerrar la computadora porque voy a compartir un momento con mis hijos, mi esposo, no sé, mi novio, mi novia, lo que sea, mi perro, mi perra, lo que sea. Y es que, claro, porque en mi caso, a mí me pasó que yo fui descuidando a todo el mundo, o sea, para mí Claro, todo el mundo se fue yendo para abajo, o sea, yo estaba trabajando exactamente. y era lo importante para mí. Entonces yo tengo, por ejemplo, una perrita que, yo la paseaba todos los días a las 5:30, 6 de la tarde, y ella me iba a buscar y la pobre casi que se encontraba con un robot pegado a la computadora y malhumorada, pero así a más no poder, porque claro, no había Claro. comido bien, solo pasaba frente a la computadora atendiendo problemas ajenos, que es lo que hacemos los abogados. Entonces, obviamente, Claro. vas afectando tu salud, vas afectándote a ti mismo y no te das cuenta
de lo importante que es justamente aprender de eso. Todos esos tips y consejos que nos estás dando, yo creo que pueden ser aplicados y solamente con hacer uno o dos de esos, yo creo que ya van a ver un gran cambio en su día a día, porque son temas de vital importancia y que son de nuestro día a día y a veces, como dice Ruby, no le prestamos tanta atención, pero realmente es muy importante. Y a lo que tú decías, el tema del descanso, Ruby, inclusive dicen que podemos estar X cantidad de días sin comer, pero no soportaríamos esa misma cantidad de días sin dormir. Ruby, cuéntanos también acerca un poco de cómo nace Calma Wellness Studio, ¿no? Porque como yo dije al inicio del en vivo, pues tú eres abogada, también eres coach y terapeuta ayurveda, y pues fundaste Calma Wellness Studio. Entonces cuéntanos un poco a todos, y que va muy, muy bien con el tema también que elegiste, ¿cómo nace? ¿Qué es? Y qué brinda y cuál es el propósito justamente, pero cómo llegan a ser, ¿no? Bueno, llegan a ser justamente de toda esta experiencia que tuve siendo una abogada en libre ejercicio. La verdad es que fue una combinación de todo, ¿no? Yo estaba muy alterada respecto de mi carrera, sobre todo de pisar la realidad, ¿no? De saber que el emprendimiento no es tan maravilloso como te lo pintan. ¿Ya? Es que es real, o sea, por más que uno esté preparado, sepa su materia, sepa lo que hay que hacer, tú le tengas la solución a ese posible cliente, a veces el cliente no quiere tu solución, punto, se acabó. Entonces, es importante, y claro, yo venía con este tema de no saber que también podía ser rechazada, ¿no? Que es lo que el emprendedor o la emprendedora puede enfrentarse, ¿no? A ese no, ¿ya? A ese no quiero o a ese no me interesa. Ya, eso es importante también, aprender a lidiarlo, porque es lo que a la final es todos los días cuando emprendes te confrontas, ¿ya? Y al principio es duro, porque a nadie le gusta recibir un no. Claro. A nadie le gusta que le digan que no, es así. Peor en el contexto de nosotros, ¿no? Los latinos, que como nuestro mindset está programado. Entonces sí que es importante, eso fue una de las cosas que también me fue como afectando, ¿no? De saber toda esta carga. Y lógicamente, pues, el tema se unió al tema de la pandemia, que lógicamente es un factor externo, que igual de alguna manera busqué seguir trabajando en otras cosas. Obviamente, como yo trabajo directamente con instituciones públicas, las instituciones públicas todas estaban cerradas, así que busqué otras formas de hacerlo. Pero claro, ya venía como con este cansancio y de cuestionarme, que fue lo que me invitó, al menos para mí, mi cuarentena fue de cuestionarme qué es lo que realmente yo quería y si eso, lo que yo estaba haciendo y viniendo haciendo por 10 años de mi vida, era lo que yo definitivamente quería para mi vida. Entonces, claro, este cuestionamiento, confrontarme conmigo mismo, de saber si esto era lo único que yo tenía para dar o para brindar, era real. Entonces, di con el tema de la Ayurveda, que para quienes, bueno, Blanquita sabe que estamos hablando el mismo idioma, pero para quienes no hayan escuchado, el Ayurveda es la ciencia de la vida, ¿no? Y es la medicina, es la psicología, es la más tradicional de la India. Entonces yo también venía con una práctica de yoga ya bastante tiempo. Entonces como que me vino a hacer un sentido en ese momento y dijo que voy a estudiar esto. Casi 2 años que se estudia esto. Entonces, y pues empecé, ¿no? Entonces empecé por primera vez a escuchar el tema de emociones, ya que era algo que venía yo anulando totalmente, ya porque como decía, me venía manejando de que las emociones son malas, de que yo no debo sentir, de que tengo que manejarme desde la lógica, cuando a la final no siempre es así. Entonces, claro, pero obviamente en esta anulación de emociones yo venía enferma de todas las itis,
colitis, gastritis, artritis, todo lo que tú te puedes imaginar yo lo padecía. Entonces no entendía por qué, porque claro, yo comía bien, yo hacía yoga, yo meditaba, yo me portaba bien, o sea, y no, pero no te das cuenta hasta que tú dices, claro, ¿no? O sea, obviamente si no estoy conectada con mi real sentir, no voy a estar bien. Entonces esta ciencia lo que te dice, y es tan importante, es saber que la mente y el cuerpo no están separados. Ya en el occidente estudiamos como la mente por un lado, el cuerpo por el otro lado, y no es, y al menos para esta ciencia y para estas filosofías orientales, la mente y el cuerpo son uno solo. Por eso es que somatizamos, sino que como venimos en esta anulación de nuestras emociones, en donde nos dicen, como dije hace un momento, no llores, no grites, bla, 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 claro, creemos que ya, porque la persona se siente triste, entonces, ya no estés triste, entonces ya se te va a quitar, y no es así. Entonces, Y cuando reprimir la tú vas emoción es anulando, peor. es peor. Entonces, cuando tú de forma crónica vas evadiendo tus emociones, obviamente tu cuerpo va somatizando, va representando ese dolor que quieres evitar a través de la anulación de tus emociones. Entonces, y no se trata tampoco de que ahora voy a sentirlo todo y que a mí Así todo es. porque Sí, por favor, nos vamos aclaremos eso. al otro extremo, exacto, pero no es Así. así. Es que simplemente las emociones son las que nos hacen ser humanos. Eso es importante. Si nosotros no sintiéramos emociones, fuéramos unos psicópatas, que eso también es importante entender. Solo las personas que padecen psicopatías son las que no entienden ni procesan emociones. Entonces, por eso para ellos es tan fácil cometer un crimen, porque ellos no tienen esa capacidad de poder sentir empatía por la otra persona, solo se manejan desde su lógica. Situación que nos han dicho, en cambio, aquí en Occidente, que siempre tenemos que ser intelectuales, que mientras más intelectuales seamos, vamos a tener más éxito, que eso también es importante. Nos manejamos desde un sistema educativo muy de calificación, de cuánto sabes, más cuánto sabes, mejor eres, ¿ya? Y a las finales la vida no funciona así. Entonces todo eso me fue a mí enfermando, me fue a mí apagando, y pues yo comencé a buscar respuestas. Entonces, entendiendo todo esto, ya, y obviamente entrando ya un poco más dentro de mí, de saber qué es lo que me pasaba a mí, pude dar con este mundo y capacitándome así también, y atreviéndome a hacer algo más, ya, que eso es algo muy importante, porque para mí yo era solo abogada, y punto. Claro. Ya, yo solo era abogada y yo solo podía hacer cosas de derecho y nada más. Pero obviamente tampoco se trata de eso, entonces fui como abriendo un poco mi mente y dándome cuenta que esto también me apasionaba, que esto también me gustaba, y pues dije, bueno, ¿qué es lo que ahora la gente necesita? ¿Ya? Porque es algo que digo, bueno, ¿cuál es la necesidad que yo quiero cubrir? Y es justamente como esa calma, ¿ya? Esa serenidad que a veces necesitamos para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que a mí me faltaba? ¿Ya? Porque al final todo emprendedor nace desde su idea y desde su necesidad, ¿ya? Entonces, así es. creo que eso era lo que a mí me faltaba, y dije, bueno, ok, lo encuentro aquí, yo quiero hacer esto también, y es lo que quiero ofrecer. Entonces, eso es lo que, por eso ideé de calma, y sobre todo también porque vine como a romper o querer romper esta falsa idea de bienestar, ¿no? De que bienestar es solo comer bien y hacer ejercicio, ¿ya? Cuando la realidad no es eso, ¿ya? La realidad es que bienestar implica otros factores que hemos venido hablando en este live, y que no solamente es cómo nos vemos, ya, porque eso es importante, sobre todo a las mujeres, nos han metido que mientras mejor nos veamos, no importa
qué hiciste para verte así, no importa si cercenaste tu cuerpo, si no comiste en días, si hiciste lo que hiciste o padeciste el dolor que tuviste que padecer para verte como te ves, no importa si te ves bien, ¿ya? Y eso fue algo que dije, no, yo quiero romper con eso, porque no es posible llevar una vida, sobre todo, y ahí sí pues, levanto mi banderita del feminismo, no importa, ya en el caso de las mujeres, no importa a veces cuánto esfuerzo invertamos, cuánto dinero metemos en cómo vernos, y a veces nuestras capacidades quedan anuladas porque no somos el estereotipo de esa mujer que la sociedad exige. Entonces, sí que dije, no, yo quiero romper con eso, ya porque ya veníamos mucho tiempo, al menos yo personalmente también venía mucho tiempo, con que verme bien hacía que yo era sinónimo de éxito, y no era así. Yo me sentía una mujer muy insegura, y mientras más invertía dinero en verme mejor, no pasaba nada aquí adentro. Entonces, mi motivación también fue eso. Qué Entonces, increíble, Ruby. encontrar ese lugar de bienestar real, que es muy importante. Y esa palabra, ¿no? Calma, tan necesaria hoy en día. Qué bonito y qué lindo, porque no solamente como marca, como emprendimiento, sino el lugar que ustedes tienen, que he podido acudir allá a Calma, Wellness Studio, realmente uno llega y siente esa calma, o sea, realmente entras a las redes sociales y ustedes lo transmiten, o sea, se nota que realmente hay un propósito atrás de esto, ¿no? Y que justamente ese es el motivo, brindar desde todos los puntos de contacto esa calma a las personas que van. Y Ruby, ustedes también brindan adicionalmente de yoga, también brindan otros servicios más, o también brindan también ciertas sesiones de coaching adicionalmente como acompañamiento para las Sí, personas que bueno, quisieran. Sí. hay tres tipos de servicios para el consumidor final, digamos, que es como los servicios de yoga y danza, y pues las sesiones de coaching basadas en el Ayurveda. Y de ahí pues también hay otro tipo de servicio que me estoy abriendo camino, que es el de bienestar empresarial, ¿no? Llevar esto ya a nivel corporativo, porque sí es importante que las empresas también lo implementen. Entonces, ya he trabajado con 3 empresas importantes que se preocupan por el bienestar real de sus empleados, ¿no? Venía incluso uno, ahora cómo ha cambiado, ¿no? Me acuerdo que por allá, por los 2008, 2010 más o menos, estaba de moda mucho el fitness, ¿no? El fitness y el fitness y el fitness, pero el fitness también tiene un lado muy oscuro, ¿ya? Y a las finales nos puede llevar también a distorsionar muchas ideas de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Entonces, se propuso esta idea a empresas que han dado conmigo literalmente por recomendación, y pues se me abrió la mente y dije, bueno, puedo yo llevar este producto también a las empresas. Entonces, en ese camino me estoy abriendo para poder ser. Y pues también encontré también un poco cómo unir mi carrera, que ha sido una carrera de habilidades tan duras como es el derecho, y trabajar con empresas y con clientes, que la mayoría eran empresas, no sociedades. Entonces dije, ok, esto me puede servir y ayudar, más todo lo que yo he venido obviamente experimentando en mi carrera y todo, pues no saber cómo se maneja a veces el sector privado, y de que como hay un libro muy interesante, dice, ¿cuál es la inteligencia que le falta al derecho? Entonces esa es la inteligencia que yo estoy proponiendo, ¿no? La inteligencia emocional que le falta a veces mucho a esta parte muy, muy dura, ¿no? de la parte jurídica. Entonces el bienestar Qué empresarial, maravilloso. ajá, que a la final nos conviene a todos, porque todos sabemos que un empleado feliz, un empleado no solamente a veces está feliz por un salario bueno, sino también por un salario emocional.
¿no? Que es lo que también se habla hoy. Las empresas también hoy se están preocupando por los riesgos psicosociales, pues lógicamente ya el mundo cambió y nosotros también, y la visión del empresario también debe cambiar. Entonces, básicamente eso. Qué importante el bienestar en todos los ámbitos, no solamente en emprendimiento, sino también en empresas. Realmente son distintos retos que tenemos en diferentes áreas. Y yo siempre digo que aunque este espacio y que nosotros como Ibran Comunicaciones vamos dirigido al emprendedor, que sabemos por experiencia todo lo que significa emprender, porque viene a derribarte muchas creencias, viene a confrontarte con muchos miedos y como de todos los que conversamos contigo, Ruby, y muchos otros más, es casi un proceso, digamos, de propósito y de vida. Pero también las personas que están en distintas organizaciones, para sus líderes, a quienes también vamos dirigidos, sus líderes tan importantes, pues que sus empleados, que sus colaboradores sientan pues que la empresa se preocupa por su bienestar. Y de eso es lo que estamos hablando hoy día, de emprender con bienestar, porque también hay los intraemprendedores también. Y a la final todos los que estamos creando algo, inclusive sea con tu emprendimiento, negocio, o estás creando nuevas ideas, nuevas cosas dentro de una organización, todos necesitamos ese bienestar. Qué increíble, Ruby. Y Ruby, las dos últimas preguntas para no quitarte tanto tiempo, pero increíble todo lo que hemos hablado el día de hoy. Increíble también poder estar a conocer emprendimientos y grandes profesionales y grandes personas como tú que están atreviéndose a innovar y a llevar su propósito pues también a los demás. Esa es parte también de este espacio. No solamente eso que ustedes vienen a aportar, que es muchísimo y con la mejor predisposición, sino también poder dar a conocer todas esas grandes innovaciones y todos esos grandes propósitos de personas que se atreven a decir sí, yo creo que esto va a ayudar a muchas personas. Entonces, Ruby, un paréntesis a todo este gran tema que estamos teniendo el día de hoy. Hay una pregunta que le hago a todos mis invitados, la cual es la canción que los motiva y que quisieran compartir, y esta canción la ponemos en un playlist que está en la bio de Brand Comunicaciones. Y a Ruby le preguntamos y Ruby nos dijo cuál era la canción que le gustaría compartir con todos nosotros. Así que Ruby, por favor, cuéntanos cuál es esa canción que escogiste para compartir y para ser parte de este gran playlist que la tenemos en la bio de Brand Comunicaciones. Cuéntanos cuál es y por qué la escogiste. Bueno, yo escogí una de DJ Dress, que es como un DJ que hace como remakes de mantras muy famosos, digamos, de la India, o transforma, hace fusiones de cierto tipo de canciones. Y en este caso se llama Light Me Up, como ilumíname, ¿ya? El yoga, para quienes, digamos, seguramente todos hemos escuchado la palabra yoga en algún momento y tenemos una idea muy profunda o muy ligera de la misma, dependiendo del interés que le hayamos puesto. Pero digamos que lo más importante o lo que más se vende en yoga es como las posturas, ¿no? Esto de la pierna para atrás o de pararme de cabeza, no sé, por tantas cosas que uno ve a través de las redes sociales. Pero el yoga realmente es la unión de mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, ¿no? Tiene una parte muy espiritual que yo respeto a quien no cree, a quien no le guste, porque, digamos, también hay gente que no le gusta, que tiene sus grandes detractores y está bien, porque de eso se trata el equilibrio también, decir no y punto. Entonces, pero hay esa parte espiritual y como de crear esa coherencia, ¿no? Y de dejar de confundir, porque también aquí en el occidente como que asociamos mucho la espiritualidad con la religión, ¿ya? Creemos que somos espirituales porque vamos a misa todos los domingos, ¿ya? Y no, la verdad es que no es así. La espiritualidad va más allá de eso y es como, a mí me gusta definirlo de la forma más simple y es coherencia entre lo que siento, pienso y hago, ¿ya? Pero lamentablemente eso a veces está así, por acá pienso, por acá siento y por allá hice, ¿ya? O sea, y no, entonces una forma como de, es real, o sea, lo digo porque a mí me pasó, yo viví muchos años así y yo no me creo especial, seguramente habrá muchísima gente que también le pase lo mismo, o sea,
Entonces, Sí. claro, cuando uno descubre y se da cuenta, porque eso es lo importante, darte cuenta de que tú también eres esa persona que no está, digamos, actuando conforme a lo que siente, es cuando dices, ah, ok, de esto se trata, ¿no? De ir conforme a mi espíritu, conforme a lo que yo siento. Entonces, pero para eso es obviamente un proceso, se escucha a veces bonito, pero en el proceso es un proceso de confrontación contigo mismo. Entonces, esta canción trata de eso, como de pedir esta iluminación, pedir esta paz que ahora más se escucha, ¿no? Y a través de qué? De la respiración. Entonces, a veces crecimos con esa idea de respira para que todo esté bien, ¿no? O sea, cuenta del 1 al 100 para que se te quite el enojo, pero a veces no funciona así tampoco. Entonces, esta canción me gusta mucho porque te conecta con eso, con esas herramientas importantes que tú vas cultivando. Y me gusta utilizar esta palabra porque es tal cual. O sea, cuando uno siembra una plantita, de cultivar, ¿no? Estos momentos para ti, que son las pausas y estos momentos de introspección, que siempre es importante, ¿no? Reflexionar, cuestionarnos y detenernos un momento. Quisiera, Ruby, pedirte que nos digas con lo que tú quisieras cerrar. Con el mensaje que quisieras cerrar en este video, lo que quisieras decir a todas las personas, emprendedores, dueños de negocios, personas en general que están conectadas en este vivo y personas que van a ver posteriormente este en vivo, ¿con qué cerrarías en el vivo el día de hoy? Bueno, yo cerraría con el hecho de que el emprendimiento es como una extensión, empieza como una extensión tuya, ¿no? Como que va a empezar así, va a empezar con algo que tú vas a sacar de adentro para ponerlo en el mundo, ¿ya? Que la realidad a veces es que eso que a veces sacamos no es lo mejor, pero que sí a través de la persistencia, a través del trabajo interno y a través de la disciplina, puede ir puliéndose. Y que también es un proceso, ya que no es como de la noche a la mañana, que no es como nos venden el internet o esas fantasías, ¿no? De los grandes emprendedores multimillonarios, no sé qué. No, a veces la realidad es distinta y tenemos que lidiar con esa realidad. Pero la única forma que podemos, digamos, decidir o controlar, porque eso también es importante, es saber que lo único que podemos decidir es lo que sentimos aquí adentro. Entonces, aprender a gestionar eso que sentimos sin anularlo, sino más bien como saber transitarlo, es lo que nos va a dar la capacidad que necesitamos para sostener nuestro propio negocio y para sostenernos a nosotros mismos, que es a la final es lo más importante. Porque vamos a fallar, esa es la realidad, nos vamos a equivocar, eso también. Dejar de huir al error, ya dejar de huir a que me puedo equivocar y mejor no hago nada, sino más bien como saber que eso puede pasar, porque eso es uno de los escenarios, pero que si pasa, la única forma de poder trascenderlo es justamente experimentándolo y sacando lo que aprendiste de ahí. Que hay aprendizajes más difíciles que otros, totalmente de acuerdo, pero que sí es importante que sigamos, que continuemos y que no descuidemos lo más importante, que es lo que está aquí adentro. Y del resto va también dándose, ¿no? Y confiando en uno mismo y en la vida y en lo que te ofrece la vida. Muchísimas gracias por haber compartido este día de hoy con nosotros, este gran en vivo. Quiero decirles que pues que en este en vivo el día de hoy que tuvimos con nuestra invitada Ruby Lucero, quien es fundadora de Calma Wellness Studio, coach y terapeuta ayurveda y abogada también en libre ejercicio, emprendedora como todos nosotros también. Hemos hablado acerca de este gran tema que es emprender con bienestar.
cómo atender, cómo crear tu propio negocio sin perder la salud en el intento. Ha sido un en vivo que seguramente van a poder encontrar muchas experiencias de nosotros, de Ruby, que ha comentado el día de hoy, experiencias con las cuales se pueden sentir identificados. Quizás alguien los está viviendo o quizás alguien puede aprender sin necesidad de pasar necesariamente por el proceso. Algunos tips que ustedes se los ponen en práctica en su día a día, les aseguro que les va a dar grandes resultados. Porque aquí lo importante para todos nosotros es que sigamos avanzando, pero que lo hagamos con bienestar. Ruby, no quiero acotar nada más a lo que tú has dicho, porque realmente todo lo que nos has dicho es realmente de un gran enriquecimiento para todos nosotros, en todos los sentidos. Así que te agradezco mucho a todas las personas que han estado aquí. Por ahí vi que inclusive saludaban desde Nueva York. Sí, Por aquí nos sí, están comentando que se sienten identificados. Gracias a todos por estar aquí. Estoy segura que no es una coincidencia que estemos aquí conectados y no es una coincidencia las personas también que lo vayan a ver. Probablemente sea este el momento perfecto para que den ese paso por una mejor emprendimiento desde el bienestar. Un abrazo a todos. Ruby, gracias, un fuerte abrazo inmenso a gracias, ti. Blanquita. Un abrazo. Siempre bienvenida. Un abrazo a todos, un abrazo de Ruby. Chao, chao. Bye.